Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y a todos aquellos que van a tener esta oportunidad de parte de Dios de poder oír este mensaje de la palabra de Dios. Quiero desearles, hermanos, como hermanos en Cristo, que la paz del Señor reine en sus corazones en estos tiempos que nos tocan vivir y en los tiempos que seguirán viniendo. Que Cristo siempre sea el centro de nuestras vidas. Hoy voy a compartirles, con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo, un mensaje basado en la palabra del Señor, como siempre lo hacemos. Pero antes de ir a nuestra cita bíblica, quería llamarle su atención a lo siguiente. Constantemente todos nosotros contestamos muchas preguntas en el diario vivir. No sé si alguna vez ha pensado usted en esto, pero ¿ha pensado alguna vez cuántas preguntas fuimos respondiendo a lo largo de esta vida? Seguramente preguntas muy importantes, como por ejemplo, el día que quizás usted recibió ese ofrecimiento de casarse con la que hoy es su esposa, su esposo, y así sucesivamente. Respuesta con respecto a aceptar un trabajo o no, decidir por una carrera o no, y así sucesivamente en todo aspecto de nuestra vida. Pero hoy quiero hablarle acerca de una pregunta trascendental, para que usted pueda entender un poco más esa palabra que hasta es difícil pronunciarla para muchos. Trascendental quiere decir que trasciende por la importancia que tiene la respuesta. Y así como esa pregunta es trascendental, por ende la respuesta también es trascendental. Hoy queremos hablar de una pregunta que hizo el Señor, que hizo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema de esta noche es la pregunta trascendental de toda sociedad, basada en lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Ahora sí les invito a que busquen sus Biblias, desde el versículo 13 en adelante. Evangelio según San Mateo, el capítulo es el 16, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios desde el versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es palabra del Señor. Hermanos, aquí nosotros podemos ver cómo en este pasaje encontramos esa pregunta trascendental que en toda sociedad debe ser contestada. En sociedades pasadas, en sociedades presentes y en sociedades futuras, la raza humana, tarde o temprano, debe contestar esta pregunta. Como hemos visto en este pasaje, Mateo nos narra, nos cuenta acerca de este episodio que tuvo tiempo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente nosotros enseñamos acerca de las preguntas que hicieron los discípulos al Señor, pero en este caso es el Señor que hace una pregunta a sus discípulos. Y usted dirá: ¿pero el Señor acaso no sabía todo lo que había en el corazón de los discípulos? Claro que lo sabía, porque el Señor, uno de sus atributos es que es omnisciente, omniconsciente. Él conoce todo y conoce al hombre sin que el hombre mencione
palabra alguna, conoce su pensamiento, su sentir, pero sin embargo, cuando el Señor hacía pregunta, era para que sus mismos discípulos reflexionen acerca de lo que iban aprendiendo mientras estuvieron acompañados por el Señor aquí en esta tierra. Como hemos dicho, este pasaje nos cuenta acerca de esa pregunta que hizo el propio Señor Jesucristo. Nosotros vamos a notar en esta tarde dos respuestas y una tercera respuesta del Señor Jesús. Por eso les invito a que analicemos la primera respuesta a esta pregunta. Mateo nos ubica en qué región acontecía todas estas cosas que estamos hablando, pero también nos dice acerca de la primera respuesta de esta pregunta del Señor. En el versículo 13 y 14 que hemos leído, la palabra del Señor nos decía lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Mire, aquí encontramos la primera respuesta a la pregunta que ha levantado el Señor Jesucristo. Cuando Él hace esta pregunta, se refiere al Hijo del Hombre como a su persona, está hablando de Él mismo. En aquel entonces era común que el Señor se identificara de esta manera, como el Hijo del Hombre. En otras palabras, le estaba preguntando a sus discípulos qué decían los hombres de Él, qué pensaban, qué decían en aquel entonces que era Jesús. Mire, los discípulos le cuentan al Señor y le dicen de la siguiente manera. Note usted que esta pregunta que los discípulos le están transmitiendo la respuesta viene de los hombres. Esto es importante tenerlo en cuenta, estimado oyente, estimado hermano que está escuchando este mensaje. Esta respuesta viene del grupo de los hombres de aquel entonces. ¿Y cuál era esa respuesta? ¿Qué expresaba esa respuesta? Mire, podemos señalar por lo menos 5 aspectos diferentes de la respuesta de aquel entonces. Primero vamos a notar que la respuesta a esta pregunta tenía variedad. Hemos leído que aquellos hombres de aquel entonces decían lo siguiente. Uno decían que era Elías, otro que era alguno de los profetas, otro que era Juan el Bautista. Por lo tanto, nosotros podemos discernir o entender que había variedades de respuesta con respecto a esta pregunta. Lo segundo que podemos ver es que esta respuesta tenía distintos puntos de vista. Hemos leído en el versículo que un grupo llamado los otros decían esto. Otro grupo llamado los otros decían esto. Otro grupo llamado unos decían otra cosa. Por lo tanto, esta pregunta que hacía Jesucristo tenía diferentes o distintos puntos de vista. Todo esto nos lleva a entender que la respuesta dada por aquellos hombres manifestaba o daba a entender mucha confusión. Podríamos decir también que es una respuesta que expresa inseguridad. No hay seguridad de quién era Jesús, de quién pensaban ellos que era Jesús por medio de esta respuesta. Y por último, debemos entender que esta respuesta estaba errada y que era una equivocación con respecto a quién era Jesucristo verdaderamente. Es interesante meditar esto. Es muy importante que nosotros podamos entender que esta pregunta hecha por el mismo Jesucristo es una pregunta que tiene que responder toda la humanidad, tarde o temprano. Todo hombre, toda mujer, de todos los tiempos desde que el hombre es creado,
tiene que contestar esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? Cuando nosotros traemos esto que sucedía en aquel entonces a nuestro tiempo, ocurre algo muy similar a nuestro tiempo. ¿Saben por qué? Porque hay muchas respuestas acerca de quién es Jesucristo. Hay algunas personas que piensan en Jesucristo como una religión. Hay otras personas que piensan de Jesucristo como un hombre exaltado. Hay otros que piensan acerca de Jesucristo como un profeta. Hay diferentes respuestas acerca de esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? Hoy nosotros podemos ver que también hay muchos distintos puntos de vista. Aquella religión entiende de Jesucristo esto. La otra religión entiende de Jesucristo esto. La otra religión entiende de Jesucristo esto. Pero quiero decirle algo: Jesucristo no es religión. Jesucristo no es religión. Por medio de la religión no podemos conocer a Jesucristo verdaderamente. Hoy nosotros también podemos decir que muchas personas, tristemente y lamentablemente, están confundidos con respecto a Jesucristo. Algunos piensan, por la confusión que tienen, que llevando un amuleto, un crucifijo, que teniendo una estampita, que usando una pulserita, o que diciendo simplemente que creen en Jesucristo, eso es todo lo que es Cristo. Pero el Señor no es eso. El Señor no es un crucifijo. El Señor no es un amuleto. El Señor no es algo que lo podemos transportar o tener algo de Él y decir que eso es Jesucristo, porque eso no es Jesucristo. Hay personas tan confundidas que oran a un Jesucristo mirando a Él crucificado. Pero quiero decirle que nosotros, los cristianos verdaderos, y lo que enseña la palabra de Dios, en ninguna manera la palabra nos revela esto. Porque sí, Cristo fue crucificado, sí, Cristo padeció por toda la humanidad, pero ese Cristo resucitó y está vivo y nos oye cuando nosotros clamamos. Por eso, hermanos, hermanas y amigos, hoy podemos ver que la situación de quién es Jesucristo es muy similar en nuestro tiempo. Muchas personas viven la inseguridad si lo que ellos entienden, perciben o tienen de concepto por lo que es Jesucristo es realmente seguro. Muchos dudan acerca de Jesucristo. Y por último podríamos decir que también que muchos permanecen y perseveran en el error. A veces por el orgullo, porque no quieren reconocer que se han equivocado. Otras veces porque rehúsan creer en Jesucristo, no quieren creer en Jesucristo. Y otras veces por la misma fuerza, podemos decirlo así, o el poder del pecado que ciega sus ojos a ver la verdad de Jesucristo. Por eso qué importante es que nosotros podamos entender que si esta es nuestra situación, si tenés varias respuestas acerca de quién es Jesucristo, si crees cosas diferentes, si sentís que estás en una confusión, si te sentís inseguro acerca de quién es Jesucristo, estás cometiendo un error. Pero gracias tenemos que dar a Dios, que la palabra del Señor nos sigue hablando con respecto a esta pregunta y hubo una persona que respondió correctamente. Por eso veamos la segunda respuesta a la pregunta trascendental. Miren, en el versículo 15 dice la Escritura: Él les dijo, o sea Jesucristo, ¿a quién les dijo? A sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y agrega el evangelista Mateo:
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Notemos aquí que una respuesta equivocada puede venir de los hombres, pero los verdaderos discípulos de Jesucristo tienen que tener claro quién es Jesucristo. Esta pregunta que hizo el Señor primero en relación a los hombres, ahora el Señor la redirige a sus discípulos y le dice, en contraste con la respuesta que dijeron de los hombres, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Qué importante es entender que el verdadero discípulo de Jesucristo conoce a Jesucristo de una manera verdadera. Pero aquí nosotros podemos ver que surge uno de sus discípulos, Pedro, y Pedro en representación de todos los discípulos le contesta al Señor, le da una respuesta acertada, una respuesta correcta, una respuesta que realmente era verdadera. No expresa nada de la anterior respuesta que daban los hombres. Esta respuesta no tiene variedad, esta respuesta no tiene distintos puntos de vista, esta respuesta no manifiesta una clara confusión, no es insegura y tampoco es un error. Es todo lo contrario, porque esta es la verdad, esta es la respuesta trascendental que puede cambiar la vida de cualquier ser humano que viene a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Notemos la respuesta de Pedro. Pedro le contesta al Señor y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Notemos que en esta respuesta hay dos cosas que reconoce Pedro y también los discípulos del Señor en aquel entonces. Número uno, que Jesucristo era el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. En aquel entonces se sabía por las profecías del Antiguo Testamento que llegaría a ser el ungido de Dios, que llegaría el Mesías, el enviado, el Salvador del mundo. Mire, los judíos de aquel entonces, los religiosos de aquel entonces no le pudieron reconocer. Pero este grupo de hombres que eligió el Señor, los apóstoles, ya le habían reconocido. En aquel entonces, hermanos, decir esto era algo terrible. Ustedes que conocen la Escritura, podemos decir lo que pensaban los religiosos de aquel entonces contra Jesucristo. Ellos decían: ¿no es este el hijo de José el carpintero? Mire, aún en el contexto de este pasaje, los fariseos le pedían una señal a Jesucristo para poder creer en él. Sin embargo, sus discípulos ya habían tenido esa revelación del cielo. Ellos podían decir abiertamente y contestar a esta pregunta: Señor, tú eres el Cristo, el enviado, el ungido de Dios el Padre, el Mesías, el Salvador que estábamos esperando. No solamente, hermanos, los discípulos encabezados por Pedro reconoce esto, sino que reconoce algo también muy importante. Le dicen al Señor: tú eres el Hijo del Dios viviente, reconociendo la divinidad, la deidad de Cristo. Mire, decir esto en aquel entonces, en un contexto opuesto, en que los religiosos querían, hermanos, destruir al Señor, era terrible. Pero sin embargo, los apóstoles, los discípulos, tuvieron el valor de reconocer que Jesucristo era el Cristo, que Él era 100% hombre y 100% Dios. Él era el Dios encarnado que vino a la tierra a salvar a los pecadores. Qué maravillosa es este reconocimiento, porque esta es la única verdad sobre Jesucristo. Jesucristo, insisto con esto, no es una religión.
Jesucristo no es una costumbre. Jesucristo no es una persona que podemos acudir solamente cuando tenemos problemas. No, Jesucristo es el Salvador del mundo. Él vino a dar su vida por todos los pecadores. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero a esta respuesta acertada, correcta, el Señor va a tener una respuesta. Notemos la respuesta del Señor Jesús a su apóstol, a su discípulo Pedro y a todos los discípulos también. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta del Señor ante esta afirmación de los discípulos comienza con una bendición. Jesucristo le dice a Pedro: bienaventurado eres. Pedro iba a ser bienaventurado, iba a experimentar eso que es mucho más que la alegría, que es un gozo que no se va, a pesar de las adversidades que pueda vivir el ser humano. Cuando uno ha conocido a Cristo verdaderamente, ese gozo permanecerá en nuestro corazón hasta el último suspiro de nuestra vida. Eso nos hace una persona bienaventurada. El Señor comienza con una bendición a la respuesta de Pedro y le dice: bienaventurado eres, Pedro. Pero no es todo. El Señor continúa diciéndole acerca de la revelación que Pedro había recibido. Mire, Cristo aquí está diciendo una verdad inmutable que no va a cambiar. ¿Cuál es esa verdad? Que solamente por la revelación de Dios el Padre podemos conocer a Dios el Hijo. Hermanos, amigos, no sigas buscando conocer a Jesucristo por tus obras. No sigas buscando conocer a Cristo por camino cerrado. No necesitas ir a nadie para conocer a Jesucristo. Jesucristo solo puede ser revelado por Dios el Padre a todos aquellos que en arrepentimiento y fe vengan a Jesucristo. Es Dios, dice Jesucristo, que revela quién es Él. Mire, ¿por qué las demás personas no podían tener esta misma revelación? Porque no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero hoy vos tenés esta oportunidad de parte de Dios, de poder renunciar a todas aquellas cosas equivocadas que habías creído y que realmente puedas venir a Jesucristo, al Salvador del mundo, a tu Salvador, en fe y arrepentimiento. Lo único que Dios nos pide es que nosotros debemos creer y arrepentirnos de nuestros pecados para que esa revelación del Hijo de Dios venga a nuestras vidas. Mire, hasta ese entonces de la historia no había acontecido nada de lo que nosotros conocemos. La palabra, la Biblia no estaba completa, pero los hechos siguieron su camino hacia la revelación completa. Más adelante, estos hombres, los discípulos del Señor, y también aquellos que rehusaron creer en Él, iban a contemplar la prueba irrefutable de todos los tiempos. Jesucristo dejó una tumba vacía. Al tercer día resucitó, dando una vez más a entender al mundo entero que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios viviente, que Él es el Salvador del mundo. Por eso, en esta noche que Dios te da la oportunidad de que Él pueda revelar la persona de su Hijo a tu corazón,
no la rechaces. No importa hasta aquí cómo has vivido. Si hoy crees este mensaje, Dios puede cambiar tu vida de una vez para siempre. Si tienes el valor de responder esta pregunta trascendental, tu vida puede pasar de un antes de Cristo y después de Cristo. Hoy es Jesucristo que te está llamando. Esta pregunta trascendental fue formulada a los hombres de aquel entonces, a los discípulos, pero hoy sigue en pie para todos aquellos que están escuchando y viendo este video. ¿Quién es Jesucristo para usted? Si usted responde correctamente como lo hizo este hombre de Dios llamado Pedro y todos los demás discípulos, estará diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador, pero que ahora Jesucristo es tu Salvador. Simplemente tienes que creer en Él y depositar tu vida entera en sus manos, para que Él así te pueda perdonar de todos tus pecados y te pueda dar vida eterna, como Él lo ha prometido. Hay una prueba irrefutable, que aunque al hombre no le gusta reconocer, Jesucristo no fue un iluminado más. Jesucristo dejó una tumba vacía al tercer día y ascendió a los cielos con Dios el Padre. Y está a punto de volver para poder levantar en el aire a todos aquellos que han creído verdaderamente en Él. Por eso, si es tu deseo salir de esa incertidumbre, si es tu deseo conocer verdaderamente a Cristo, si es tu deseo tener esa revelación de Jesucristo, es necesario que le aceptes por medio de la fe en arrepentimiento en tu corazón como tu Señor y Salvador. Si hoy quieres responder esta pregunta, estás a tiempo, porque de esta respuesta depende tu eternidad, depende la salvación de tu alma, depende que tu vida cambie aún en esta tierra. Por eso, si crees en este mensaje del Evangelio, si crees que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me arrepiento por todos mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Y en esta noche te recibo en arrepentimiento y por medio de la fe como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu misericordia y por esta salvación inmerecida que tú me has dado en esta noche por haber creído en tu Hijo. Jesús, ven a vivir a mi corazón. Te entrego toda mi vida en tus manos. En tu nombre oro. Amén y amén. Si has hecho esta oración, Dios el Padre te ha perdonado. Ahora perteneces a la familia de Dios. Por eso te invito a que sigas escuchando estos mensajes de la palabra del Señor y que puedas crecer en esta relación que has comenzado con Jesucristo, el Salvador de tu vida. Dios te bendiga